Un gusto saludarlos, mi nombre es Santiago Pérez y desde la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y San Juan Diego presentamos el programa No seas incrédulo, sino creyente, segunda parte. Recordando las palabras de Jesús a Santo Tomás Apóstol, que también fueron para nosotros mismos. No seamos incrédulos, sino creyentes. Hay otros versículos bíblicos que se relacionan con este tema, por ejemplo, y no hizo allí muchos milagros a causa de la falta de fe de esa gente, o cuando los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe, o cuando de un milagro inmediatamente el padre del niño exclamó, creo, pero ayúdame porque tengo poca fe. También varias veces Jesús dijo, tu fe te ha salvado, ve en paz. Porque desde hace 2000 años muchas son las formas en que Dios nos muestra su presencia divina y viva a nuestro alrededor, para fortalecernos justamente en la fe. Sepamos leer entonces los signos de presencia divina en nuestros tiempos, porque Dios no se manifiesta en vano, sino para nuestro bien. Este video se trata de la segunda parte del tema, incluyendo nuevos tópicos sobre las acciones de Dios entre nosotros, las apariciones marianas, la sábana santa de Turín y la tilma de Nuestra Señora de Guadalupe y los milagros eucarísticos. Como ha sido habitual en anteriores programas, usaremos como guía y organización de las ideas una serie de preguntas que presentarán diversos aspectos y perspectivas de la temática. Entonces, los invito a escuchar sobre este programa en particular. Iniciamos entonces la segunda parte de No seas incrédulo, sino creyente. La pregunta número 3, ¿qué son las apariciones marianas en la Iglesia Católica? En la pregunta número 4, ¿qué tienen en común las imágenes de la sábana santa de Turín y de la tilma de Nuestra Señora de Guadalupe? Y en la pregunta número 5, ¿a qué se llaman milagros eucarísticos? En la pregunta número 3, ¿qué son las apariciones marianas en la Iglesia Católica? Las apariciones marianas se refieren a la presencia de la Virgen María ante uno o varios individuos. Estas experiencias son de gran significado espiritual dentro de la Iglesia Católica y están asociados numerosos milagros como mensajes de carácter religioso y espiritual. Efectivamente, una aparición mariana significa una manifestación del cuidado maternal de la Virgen María hacia la Iglesia y la humanidad, buscando fortalecer la fe y guiar a los fieles a vivir el mensaje evangélico de forma más plena. Se estima que han habido alrededor de 2500 apariciones marianas de diversas características, de las cuales la Iglesia Católica ha aprobado oficialmente unas 30 como sobrenaturales. La cantidad específica depende del criterio de aprobación, ya que hay un reconocimiento más estricto a nivel universal, a través del Papa, de aquellas que son de carácter local o diocesano. La mayoría de estas apariciones documentadas han ocurrido en los últimos 2 siglos, lo que coincide con el periodo que el Papa Pío XI llamó la Era de María. Más específicamente, se considera que el 80% de las apariciones ocurrieron en los últimos 2 siglos, una tendencia que se intensificó a partir de 1830 con la aparición de la Rue du Bac en París de la medalla milagrosa. Estas devociones son numerosas y muy conocidas. Con ellas, Dios nos muestra a María como el camino para llegar con confianza a su inmenso amor y hacernos merecedores por su divina gracia
de los grandes milagros que reciben los devotos marianos. Aquí también Jesús nos dice, no seas incrédulo, sino creyente, en el eterno e infinito amor de nuestra Santa Madre, tuya y mía, que tiene a sus devotos y a los amores de Jesús. Sin ser una lista exhaustiva ni que incluya las numerosísimas apariciones privadas, presentamos algunas apariciones según un orden cronológico. Por ejemplo, en los años 40, en Aragón, España, la aparición al apóstol Santiago, la denominada Virgen del Pilar. En el año 1531, en Ciudad de México, Nuestra Señora de Guadalupe, al vidente San Juan Diego, y así vemos las apariciones de Lourdes, las apariciones de Fátimas, entre otras. También existen apariciones marianas que son de carácter privado y seguramente los agraciados reservan en su corazón esta experiencia espiritual con la Virgen María. En nuestro caso, por cuestiones de tiempo y solo a título ilustrativo, se ha seleccionado para presentar algunas apariciones marianas conocidas como la Virgen del Pilar, Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, Nuestra Señora del Carmelo y la Virgen de Fátima. Empezamos entonces con la Virgen del Pilar. La Virgen del Pilar, también conocida como Nuestra Señora del Pilar, es la advocación mariana más antigua y venerada de la Iglesia Católica, que además ocupa un lugar especial porque, según la tradición, se trata de la única aparición que está asociada directamente con los apóstoles y se verificó cuando la Virgen María aún vivía. El santuario principal de la patrona de España y de la Hispanidad se encuentra en la Basílica Catedral de Nuestra Señora del Pilar en Zaragoza, España, un santuario mariano que desde hace siglos es centro de oración y destino de peregrinaciones precedentes de todo el mundo. Según la tradición recogida por fuentes eclesiásticas y conservada en la liturgia local, la Virgen María se apareció al apóstol Santiago el Mayor el 2 de enero del año 40 después de Cristo, cuando éste se encontraba evangelizando en la ciudad romana de Cesar Augusta, hoy Zaragoza. El apóstol, quien se estaba desanimando por la escasa conversión de los pueblos hispanos, recibió la aparición de la Virgen que aún vivía en Jerusalén, acompañada de ángeles, quienes colocaron una columna o pilar de jaspe como signo visible de su presencia y promesa de protección. La Santísima Madre de nuestro Salvador Jesús le pidió a Santiago que construyera allí un templo dedicado a su Hijo y le aseguró que la fe permanecería firme en ese lugar como ese pilar. El Santo Pilar es una columna cilíndrica de jaspe, una piedra semipreciosa de color marrón rojizo con vetas grises, que se considera inmutable desde el momento de la aparición. Tiene aproximadamente 1,77 m de altura y 20 centímetros de diámetro y está sentado sobre un pedestal de plata y bronce protegido por una urna. En la parte superior del pilar se coloca la sagrada imagen de la Virgen del Pilar, una pequeña talla de madera policromada de unos 39 centímetros de altura que porta al niño Jesús en el brazo izquierdo y una flor en la mano derecha. La fiesta litúrgica de la Virgen del Pilar se celebra el 12 de octubre, día que también coincide con el Día de la Hispanidad. Fue instituida oficialmente por el Papa Clemente XII en el año 1730, otorgando oficio y misa propios para toda España. Y en 1908, San Pío X declaró a la Virgen del Pilar patrona de toda la Hispanidad y su patronazgo sobre España fue reafirmado por la Santa Sede. Veamos ahora
a Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. La Medalla Milagrosa, también conocida como Nuestra Señora de las Gracias de la Medalla Milagrosa, es una advocación mariana que se celebra el 27 de noviembre. Santa María se apareció a Catalina Labouré, una joven de 24 años que acababa de empezar el noviciado en las Hijas de la Caridad, el 19 de julio de 1830. La invitación urgente de nuestra Madre en su primera aparición en la Rue de Bac ha sido acogida por millones de personas de culturas y orígenes diversísimos que se arrodillan a los pies de la Milagrosa en una capilla situada en pleno corazón de la capital francesa, París. Pero ¿a quién y por qué se apareció Santa María ese 19 de julio de 1830? Fue a Catalina Labouré, que acababa, como dijimos, de empezar su noviciado, en una institución fundada por San Vicente de Paul con la misión de ocuparse de los enfermos y ancianos. Lo que en esos momentos le dijo la Santísima Virgen, lo puso a Catalina por escrito posteriormente en 1876, pocos meses antes de morir, y escribió: el buen Dios, hija mía, quiere encargarte una misión que será causa de muchas tribulaciones, pero las superarás pensando que lo haces por la gloria de Dios. Te perseguirán, pero no te faltará mi gracia. No tengas miedo. Verás ciertas cosas de las que tendrás que informar, pero yo te inspiraré en la oración el modo de hacerlo. El mensaje de la Virgen indicaba el remedio. Venid al pie de este altar. Aquí las gracias serán derramadas sobre todas las personas que las pidan con confianza y piedad. Se derramarán sobre grandes y pequeños. Durante una segunda aparición, el 27 de noviembre de 1830, que fue un sábado, víspera del primer domingo de Adviento, Catalina ve a la Virgen y alrededor de ella un halo sobre el que aparece escrito en caracteres de oro: Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Y un deseo de Santa María: haz grabar una medalla según este modelo. Las personas que la lleven recibirán grandes gracias. Las gracias serán muy abundantes para todos aquellos que tengan confianza. Las primeras medallas fueron difundidas en mayo de 1832 y los frutos no se hicieron esperar. A partir de ese momento, se atribuyen a la medalla milagrosa, así llamada por la devoción popular, numerosas conversiones y curaciones. La vida de Catalina, después de las apariciones, fue discreta y escondida. Vivió 46 años en un asilo hospital en las afueras de París, encargándose siempre de humildes menesteres. Murió el 31 de diciembre de 1876, a los 70 años. Pío XII la canonizó el 27 de julio de 1947. Su fiesta se celebra el 31 de diciembre. Continuamos con Santa María del Monte Carmelo o Virgen del Carmen por Nuestra Señora del Carmen. Es una de las diversas advocaciones de la Virgen María. Su denominación procede del llamado Monte Carmelo en Israel, un nombre que deriva de la palabra Carmel o Al-Karem y que se podría traducir como jardín. Existen hoy en activo órdenes carmelitas repartidas por todo el mundo, masculinas y femeninas, las cuales giran en torno a esta figura mariana. Esta advocación da nombre a todas aquellas personas que se llaman Carmen, Carmela o Carmelo, celebrando su onomástica el día de la fiesta de esta Virgen, que es el 16 de julio. La veneración cristiana se remonta a los ermitaños devotos del lugar que después de las cruzadas
formaron en Europa la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo o Carmelitas. El Monte Carmelo, actual Israel, ha sido un sitio de devoción religiosa desde la antigüedad. Según la tradición carmelita, el 16 de julio de 1251, la imagen de la Virgen del Carmen se le aparece a San Simón Stock, superior general de la orden, a quien le entregó sus hábitos y el escapulario, principal signo del culto mariano carmelita. La veneración recibió reconocimiento papal en 1587. Según esa tradición devota, la Virgen prometió liberar del purgatorio a todas las almas que hayan vestido el escapulario durante su vida, el sábado siguiente a la muerte de la persona, y llevarlos al cielo, creencia que ha sido respaldada también por los pontífices. La iconografía principal de la Virgen la muestra portando dicho escapulario. La devoción mariana hacia la Virgen del Carmen se extendió a muchos países de Europa y América. El primer convento carmelita de la península ibérica aparecería en Perpiñán, Francia, cuando entonces era ciudad de la Corona de Aragón, estableciéndose su fecha fundacional entre 1265 y 1269. Su propagación fue rápida por toda la península ibérica, llegando a Sevilla en 1358, ciudad desde la que se impulsará la creación de la destacada provincia bética carmelitana en 1499. En esta época empezarán a surgir las primeras comunidades femeninas de religiosas carmelitas en todo el territorio. Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, también durante el siglo XVI, introdujeron profundas reformas en el seno de la orden, dando origen a los carmelitas descalzos, una nueva congregación más austera que se separa de la orden matriz, la cual pasó a llamarse Carmelitas Calzados o de la antigua Observancia. La devoción a la Virgen del Carmen fue llevada por los misioneros españoles en la época de la colonización española de América. Y finalmente veremos la Virgen de Fátima. Cada 13 de mayo, los católicos de todo el mundo celebran el Día de la Virgen de Fátima, una de las advocaciones marianas más veneradas a nivel global. La historia de la Virgen de Fátima comienza en 1916, cuando 3 niños portugueses, Lucía dos Santos y sus primos Francisco y Jacinta Marto, tuvieron varias apariciones de un ángel. Estos encuentros se sucedieron durante el verano de ese año, en los cuales el ángel les preparó para un evento mucho más significativo, la aparición de la Virgen María. El 13 de mayo de 1917, en una pequeña localidad portuguesa llamada Fátima, la Virgen María se les apareció a los 3 niños mientras pastoreaban sus ovejas. Ellas les confió un mensaje de paz, penitencia y oración, instándolos a rezar el rosario para la conversión de los pecadores. A lo largo de los siguientes meses, la Virgen continuó apareciendo en la misma fecha, revelando a los niños visiones del futuro y secretos que años después serían conocidos como los 3 secretos de Fátima. Uno de los momentos más significativos fue la llamada Gran Milagro del Sol, ocurrido el 13 de octubre de 1917. Miles de personas se congregaron en Fátima después de que se extendiera la noticia de las apariciones y como respuesta a la fe de los fieles, el sol parecía bailar en el cielo, lo que se interpretó como un milagro divino. Este evento consolidó la devoción a la Virgen de Fátima y pronto la localidad se transformó en un importante centro de peregrinación. La Iglesia Católica, tras un exhaustivo proceso de investigación, reconoció oficialmente las apariciones de Fátima en 1930. La Virgen de Fátima fue proclamada patrona de Portugal y su mensaje ha influido profundamente
en la espiritualidad católica. El mensaje de la Virgen María a los tres niños era claro y urgente: la necesidad de la conversión, la importancia del rezo del rosario y la dedicación al Inmaculado Corazón de María. Ella instó a los niños y por ende a todos los católicos a rezar sin cesar para la conversión de los pecadores y en especial para la paz del mundo. Dos de los niños pastores, Francisco y Jacinta Marto, fallecieron a temprana edad debido a la epidemia de la gripe española. Esto fue en 1918. La tercera niña, Lucía dos Santos, se convirtió en religiosa y pasó gran parte de su vida dedicada a difundir el mensaje de Fátima. En el santuario de Fátima, la vigilia de la víspera del 13 de mayo es uno de los momentos más emocionantes, con una multitud que se reúne para la procesión de las velas, donde los fieles llevan velas encendidas, creando un ambiente de profunda oración y recogimiento. Además, el 13 de mayo se realiza una misa internacional presidida por el Papa o por un delegado del Vaticano, donde se concentran miles de personas. En la pregunta número 4, ¿qué tienen en común las imágenes de la sábana santa de Turín y de la tilma de Nuestra Señora de Guadalupe? La sábana santa de Turín y la tilma de Nuestra Señora de Guadalupe son un milagro en sí mismo. Son acherópitas, una palabra de origen griego, porque tienen una imagen que no está hecha por mano del hombre. Son testimonios hechos por Dios para el bien de los hombres, para fortalecerlos en la fe y darles consuelo. Instrumentos también de muchos milagros, porque el Maestro Divino no descansa y nos dejó estos instrumentos para enseñanza nuestra y su veneración. Ambas imágenes ya están muy estudiadas y la ciencia no ha podido desmentir que las imágenes no sean sobrenaturales. No tienen explicación, o mejor dicho, la explicación es que Dios, en su eterno amor, nos ha dejado este regalo. Ambas imágenes ya están muy estudiadas y la ciencia, como dijimos, no ha podido desmentir que sean sobrenaturales. La sábana santa y la tilma de Nuestra Señora de Guadalupe han sido tratados en programas por separado. Los videos se encuentran en el canal Amar y Consolar. 4 videos que describen prácticamente todos los aspectos de la sábana santa de Turín y 2 videos que describen a la tilma de Nuestra Señora de Guadalupe, con todos los misterios y milagros asociados a estas imágenes. Por este motivo, entonces, aquellos que se encuentren interesados por ver detalles más particulares de estas imágenes milagrosas, porque han sido hechas por Dios, y milagrosas porque también han sido instrumento por el cual se accede a gracias y bendiciones dadas por Dios. En la pregunta número 5, ¿a qué se llaman milagros eucarísticos? Los milagros eucarísticos son eventos extraordinarios, sobrenaturales, relacionados con la Eucaristía, donde la hostia o el vino consagrados se transforman visiblemente en tejido humano, carne y sangre, o presentan otros fenómenos inexplicables, como la conservación incorrupta durante siglos. Estos sucesos son confirmaciones milagrosas de la fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, lo que ocurre a través de la transubstanciación.
Hasta el día de hoy, las autoridades de la Iglesia reconocen oficialmente 105 milagros eucarísticos en el mundo, los cuales están distribuidos en 20 países, siendo Italia el país en el que han ocurrido el mayor número, aunque también en España y en Francia. Los milagros eucarísticos se manifiestan de distintas maneras, como una transformación física, hostias que sangran o se convierten en carne de corazón humano y el vino consagrado que se convierte en sangre. Conservación prolongada, cuando las hostias que permanecen incorruptas durante muchos años, a pesar de las condiciones adversas. Con intervenciones y curaciones, apariciones de las hostias en lugares inesperados, levitaciones o curaciones milagrosas de personas o pueblos enteros a través de la Eucaristía, o milagros de protección. Por ejemplo, en el terremoto de Tumaco en 1906, la ola gigante que amenazaba con destruir el pueblo se detuvo cuando el sacerdote alzó la hostia consagrada. El propósito, evidentemente, es confirmar en la fe. Efectivamente, estos milagros se presentan como una manifestación divina para fortalecer la fe de los creyentes, especialmente en momentos de dudas o herejías que niegan la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Son vistos como una manera de hacer visible y tangible la presencia de Jesús en la hostia y el vino. Para muchas iglesias cristianas, el principal milagro eucarístico es la transubstanciación misma, que ocurre en cada celebración de la Eucaristía cuando el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, aunque no se detecta por los sentidos. La Iglesia Católica investiga los supuestos milagros eucarísticos a través de comisiones especiales antes de declararlos dignos de fe. No se trata de una verdad de fe obligatoria, pero sí es un apoyo para la fe individual de forma similar a otras revelaciones privadas. San Carlo Acutis realizó una investigación, recopilación y diseño que dio como resultado la creación de 163 paneles donde se muestran fotografías y descripciones históricas de los milagros eucarísticos principales ocurridos en diferentes siglos y en el mundo. De este modo surgió la exposición sobre milagros eucarísticos de San Carlo Acutis, que ya ha recorrido muchos países del mundo y ha visitado más de 500 parroquias en Italia y más de 10.000 parroquias en otros países, con traducciones en diferentes idiomas, aunque también se puede acceder de manera virtual. Con una gran variedad de fotografías y descripciones históricas, la exposición presenta los milagros eucarísticos principales que ocurrieron a lo largo de los siglos en diferentes países y que han sido reconocidos por la Iglesia Católica. Por medio de los paneles, el Santo Millennial consigue que visitemos virtualmente los lugares donde ocurrieron dichos milagros. Si bien el milagro eucarístico que motivó al Papa Urbano IV a instituir la solemnidad del Corpus Christi fue el de Bolsena, Italia, en 1264, han habido muchos acontecimientos sorprendentes a lo largo de los siglos, incluidos algunos en años recientes. Por brevedad, presentaremos 5 milagros eucarísticos con situaciones diferentes en la extensa cantidad de milagros eucarísticos del material preparado por San Carlo Acutis. El primero es un milagro del año 1264 en Italia, conocido con el nombre de Milagro de Bolsena. Las modernas investigaciones históricas confirman los más antiguos testimonios acerca del milagro sucedido en el verano de 1264. Un sacerdote de Bohemia, Pedro de Praga, se dirigió a Italia con el fin de obtener una audiencia con el Papa Urbano IV, quien durante el verano se había trasladado a Orvieto, junto con sus cardenales y numerosos teólogos, entre ellos
Santo Tomás de Aquino. Pedro de Praga, luego de haber sido recibido por el Papa, emprendió el camino de regreso hacia Bohemia, pero en el camino se detuvo en Bolsena, donde celebró la misa en la iglesia de Santa Cristina. En el momento de la consagración, mientras el sacerdote pronunciaba las palabras que permiten la transubstanciación, sucedió el milagro, descrito así en una placa de mármol que aún se conserva, y que dice: de pronto, aquella hostia apareció visiblemente como verdadera carne, de la cual se derramaba roja sangre, excepto aquella fracción que la tenía entre sus dedos, lo cual no se crea sucediese sin misterio alguno, puesto que era para que quedase en claro a todos que aquella era verdaderamente la hostia que estaba en las manos del mismo sacerdote celebrante cuando fue elevado sobre el cáliz. Gracias a este milagro, el Señor fortificó la fe de Pedro de Praga, sacerdote de gracias y grandísima piedad y moral, pero que lamentablemente dudaba de la real presencia de Cristo velado en las especies, es decir, en las apariencias sensibles del pan y del vino. La noticia del milagro se difundió inmediatamente y tanto el Papa como Santo Tomás de Aquino pudieron verificar el milagro. Luego de un atento examen, Urbano IV no solo aprobó su autenticidad, sino también decidió que el Santísimo Cuerpo del Señor fuese adorado a través de una fiesta particular y exclusiva. Y es así que decidió extender la fiesta del Corpus Domini, hasta ese momento únicamente fiesta de la diócesis de Liegi, a toda la Iglesia universal. Y el Papa encargó a Santo Tomás la creación de una liturgia especial que acompañase en la fiesta. En Italia, en el año 750, el muy conocido Milagro del Anciano. Este milagro fue revisado en el año 1970, dado que el arzobispo del Anciano y el ministro provincial de los conventuales de Abruzzo, habiendo obtenido la autorización de Roma, iniciaron la investigación bajo la responsabilidad del doctor Eduardo Vinoli, director del Hospital de Arezzo y profesor de anatomía, histología, química y microscopia clínica. El 4 de marzo de 1971, el profesor presentó los resultados en modo muy detallado de la reliquia del prodigio ocurrido 12 siglos atrás. He aquí las conclusiones. Primero, la carne milagrosa es verdaderamente carne constituida del tejido muscular estriado del miocardio. Segundo, la sangre milagrosa es verdaderamente sangre. El análisis cromatográfico lo demuestra con certeza absoluta e indiscutible. Tercero, el estudio inmunológico manifestó que la carne y la sangre son ciertamente humanas, y la prueba de inmunohematológica permite afirmar con toda certeza y objetividad que tanto la carne como la sangre pertenecen al mismo grupo sanguíneo AB, el mismo que se encuentra en el hombre de la sábana santa y en el santo sudario de Oviedo, y típico en las poblaciones medio orientales. Cuarto, las proteínas que están contenidas en la sangre están normalmente distribuidas en idéntico porcentaje del esquema seraproteico de sangre normal y fresca. Quinto, ninguna sección histiológica ha revelado rastros de infiltraciones de sales o sustancias conservantes utilizadas en la antigüedad para las momificaciones. El profesor Miloli descarta la hipótesis de una falsificación realizada en el pasado. Acerca de la naturaleza del fragmento de la carne, otro estudio realizado en 1973 por el Consejo Superior de la Organización Mundial de la Salud indica que se declara que se trata de un tejido vivo,
porque responde a todas las reacciones clínicas propias de los seres vivos. Entonces la carne y la sangre del anciano aparecen como recientemente extraídas de un cuerpo vivo. Esto confirma lo dicho por el profesor Mimón. En la redacción final de las investigaciones hechas por la Comisión Médica de la OMS y de la ONU, publicadas en diciembre de 1976 en Nueva York y en Ginebra, se declara que la ciencia, consciente de sus límites, se detiene ante la imposibilidad de dar una explicación. El tercer milagro eucarístico que vemos es en Polonia, recientemente en el año 2013, conocido como el milagro de Legnica. El 25 de diciembre de 2013, en la iglesia de San Jacinto, en Legnica, durante la celebración de la Eucaristía, en el momento de la comunión, se cayó inadvertidamente una hostia consagrada al suelo y después de ser recogida se colocó en un recipiente lleno de agua. El párroco de la iglesia de San Jacinto cuenta que el 4 de enero, junto a otros sacerdotes, se acercó a ver si la hostia consagrada, que se había caído al suelo, se había disuelto en el agua, tras haber pasado ya casi 2 semanas. Y dijo: vimos de inmediato que la hostia no se había disuelto y que había aparecido una mancha roja alrededor de 1/5 de su superficie. Decidimos informar al obispo de lo acontecido, quien instituyó una comisión teológica y científica específica para analizar el suceso. La comisión tenía que comprobar sobre todo si se trataba de algún tipo de hongo, moho o agente externo. El Instituto de Medicina Forense excluyó de inmediato, tras el primer análisis, la presencia de bacterias u hongos que adquieren una tonalidad rojiza. El segundo análisis histopatológico evidenció que algunos fragmentos parecían formar parte del tejido miocárdico. A continuación, se solicitó una opinión ulterior y se llevaron las mismas muestras al Instituto de Medicina Forense sin especificar la procedencia de las mismas. Allí se emitió un comunicado en el que se anunciaba que en la imagen histopatológica se ha descubierto que los fragmentos de tejido contienen partes fragmentadas de músculo estriado transversal, y esto se asemeja mucho al músculo cardíaco humano, con alteraciones que aparecen a menudo durante una agonía. Los resultados de los análisis se presentaron al Vaticano, concretamente a la Congregación por la Doctrina de la Fe, que ha reconocido el carácter sobrenatural del suceso. En abril de 2016 se preparó un lugar adecuado para exponer la preciosa reliquia con el fin de que los fieles puedan expresar su adoración personal de forma apropiada. Italia, año 1610, el milagro de Roma. El milagro eucarístico en Roma, del que queda la huella 1500 años después. Santa Pudenciana es una de las más antiguas iglesias de Roma. Según la opinión de la mayor parte de los historiadores, el senador romano Pudente hospedó al apóstol Pedro en su casa, la cual se ubicaba precisamente debajo de los fundamentos de la iglesia. El nombre de la iglesia derivaría del nombre de la hija del senador, Pudenciana. Pudenciana y su hermana Práxedes, si bien no murieron mártires, fueron célebres porque limpiaban la sangre de los mártires luego de ser ejecutados. La iglesia está embellecida por numerosos mosaicos romanos de la edad cristiana y fue construida bajo el pontificado del Papa Pío I en el año 495, sobre el lugar donde se erigía la casa del senador Pudente, por voluntad de las hijas, Práxedes y Pudenciana. En las gradas
del altar de la capilla Caetani, construida por la familia Caetani, se puede apreciar la huella y la mancha de sangre impresa por una hostia que cayó de las manos de un sacerdote mientras celebraba la misa. Sintiendo fuertes dudas de la real presencia de Jesús en las especies consagradas, consagró la hostia y luego, inadvertidamente, cayó de entre sus manos tocando el suelo. La hostia dejó su huella grabada que aún permanece. Finalmente, presentamos 3 milagros eucarísticos producidos en Buenos Aires. En 1992, después de la misa del viernes 1 de mayo, al preparar la reserva eucarística, el ministro de la Eucaristía encontró fragmentos de hostia consagrada en el corporal. Siguiendo los preceptos de la Iglesia en estas situaciones, el sacerdote hizo que lo metieran en un recipiente con agua que luego volvió a colocarse en el sagrario a la espera de que se disolvieran. Durante los días siguientes, algunos sacerdotes fueron a controlar y se dieron cuenta de que nada había cambiado. 7 días más tarde, el viernes 8 de mayo, abrieron el sagrario y vieron que los fragmentos de hostia se había teñido en color rojizo, que parecía sangre. El domingo siguiente, el 10 de mayo, durante las 2 misas vespertinas, se observaron pequeñas gotas de sangre en las patenas con las que los sacerdotes daban la comunión. El domingo 24 de julio de 1994, durante la misa de los niños, mientras el ministro de la Eucaristía tomaba la píxide del sagrario, vio una gota de sangre que fluía por la pared. El 15 de agosto de 1996, durante la misa de la Asunción de la Santísima Virgen, se tuvo que volver a meter una hostia consagrada que se había caído al suelo mientras se daba la comunión en un recipiente con agua para que se disolviera. Unos días después, el 26 de agosto, un ministro de Eucaristía abrió el sagrario y vio que la hostia se había transformado en sangre. Con estas palabras hemos terminado el programa. No seas incrédulo sino creyente, segunda parte. Y los invitamos a ver la tercera parte, en que se tratarán otros motivos de numerosos milagros, cuando no milagros en sí mismos, que suceden a nuestro alrededor, como son los milagros debidos a los santos cuerpos incorruptos y los milagros por las reliquias de los santos de la Iglesia, dejando para un cuarto video los milagros de la Virgen de Lourdes y los milagros asociados a la beatificación y canonización de los santos de la Iglesia. Esperando que haya sido de vuestro agrado, les saludo atentamente.